Libro segundo. Eponina. Capítulo 1 del tomo cuarto del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. El campo de la alondra. Mario había asistido al inesperado desenlace de la emboscada que había dado a conocer a Javert, pero apenas hubo abandonado la casa, llevando sus presos en 3 coches de alquiler, salió también. No eran más que las 9 de la noche y se dirigió a casa de Courfeyrac. Courfeyrac no era ya el imperturbable habitante del barrio latino. Se había mudado a la calle de la Vidriera por razones políticas. Aquel barrio era uno de los que servían de asiento a la revolución por entonces. Mario dijo a Courfeyrac: «Vengo a dormir contigo». Courfeyrac sacó un colchón de los 2 que tenía en su cama, le extendió en el suelo y dijo: «Ahí tienes». Al día siguiente, a las 7 de la mañana, Mario volvió a la casa, pagó el alquiler y lo que debía a la tía Bougon. Hizo cargar en un carretón de mano sus libros, la cama, la mesa, la cómoda y sus 2 sillas, y se fue sin dejar las señas de su nueva casa, de tal modo que cuando Javert volvió por la mañana para preguntar a Mario sobre los sucesos de la víspera, no encontró más que a la tía Bougon, que le respondió: «Se ha mudado». La tía Bougon quedó convencida de que Mario era algo cómplice de los ladrones presos por la noche. ¿Quién lo habría creído? Decía a los porteros del barrio: «Un joven que tenía el aire de una niña». Mario había tenido 2 razones para mudarse tan pronto. Primera, que ya tenía horror a aquella casa en que había visto tan cerca y en todo su desarrollo lo más repugnante y lo más feroz. Una fealdad social más horrible aún que el rico malvado, el pobre malo. Segunda, que no quería figurar en el proceso que seguiría probablemente y verse obligado a declarar contra Thénardier. Javert creyó que el joven, cuyo nombre había olvidado, había tenido miedo y se había fugado, o no había vuelto quizá aún a su casa en el momento de la emboscada. Hizo, sin embargo, algunos esfuerzos para encontrarle, pero no lo consiguió. Pasó un mes y después otro. Mario seguía en casa de Courfeyrac. Había sabido por un pasante de abogado, visitante habitual de la sala de los pasos perdidos, que Thénardier estaba incomunicado y daba todos los lunes al alcaide de la cárcel de la Fuerza 5 francos para Thénardier. Mario, no teniendo ya dinero, pedía los 5 francos a Courfeyrac. Era la primera vez en su vida que pedía prestado. Estos 5 francos periódicos eran un doble enigma para Courfeyrac, que los daba, y para Thénardier, que los recibía. «¿Para quién puede ser?», pensaba Courfeyrac. «¿De dónde puede venir esto?», se preguntaba Thénardier. Mario estaba dolorido. Todo para él había vuelto a las tinieblas. No veía nada delante de sí. Su vida estaba sumergida en un misterio en que andaba a tientas. Había visto un momento de muy cerca, en esta oscuridad, a la joven a quien amaba, el viejo que parecía su padre, a esos seres desconocidos que eran su único interés y su única esperanza en este mundo. Y en el momento en que había creído tenerlos por suyos, un soplo le había arrebatado todas estas sombras. Ni una chispa de certidumbre y de verdad había salido del choque más terrible. No había encontrado ninguna coyuntura posible. No sabía ni aun el nombre que había creído saber. Seguramente no era el de Úrsula, y la alondra era un apodo. ¿Y qué pensar del viejo? ¿Se ocultaba, en efecto, de la policía? El obrero de cabellos blancos que Mario había encontrado en las cercanías de los Inválidos se le presentaba a la memoria. Ya era probable que este obrero y el señor Blanco fuesen uno mismo. ¿Se disfrazaba, pues? Este hombre tenía cosas heroicas y cosas equívocas. ¿Por qué no había gritado pidiendo auxilio? ¿Por qué había huido? ¿Era el padre de la joven? ¿Era realmente el hombre que Thénardier había creído conocer? ¿Podía haberse equivocado Thénardier? Estas preguntas
eran otros tantos problemas sin solucion. Pero nada de esto disminuía el encanto angelical de la joven del Luxemburgo. Oh, desgracia dolorosa. Mario tenía una pasion en el pecho y la noche en los ojos. Se veía impulsado y atraído y no podía moverse. Todo se había desvanecido, excepto el amor. Y aun del amor mismo había perdido los instintos y las iluminaciones súbitas. Ordinariamente, esta llama que nos abrasa nos alumbra también un poco y da alguna claridad útil al exterior. Pero Mario no oía ya esos sordos consejos de la pasión. Nunca se decía: si fuese allí, si hiciese tal o tal cosa. Aquella joven, a quien no podía ya llamar Úrsula, estaba evidentemente en alguna parte, pero nada indicaba a Mario por qué lado debía buscarla. Toda su vida se resumía a la sazón en dos palabras: una incertidumbre absoluta en una bruma impenetrable. Aspiraba siempre a verla, pero ya no lo esperaba. Para colmo de desgracia, volvía a visitarle la miseria. Sentía ya cerca de sí, por detrás, su soplo helado, porque durante estos tormentos, y desde hacía algún tiempo, había abandonado su trabajo. Y nada es más peligroso que la interrupcion del trabajo. Es una costumbre que se pierde, costumbre fácil de perder y difícil de volver a adquirir. Cierta cantidad de meditación fantástica es buena, como un narcótico en discretas dosis. Adormece la fiebre, muy dolorosa alguna vez, de la inteligencia que trabaja, y da origen en el espíritu a un vapor suave y fresco que corrige los contornos demasiado ásperos del pensamiento puro, llena aquí y allá lagunas e intervalos, enlaza los conjuntos y sombrea como un difumino los ángulos de las ideas. Pero mucha cantidad de estos ensueños fantásticos sumerge y ahoga. Desgraciado el obrero del espíritu que se deja caer completamente desde el pensamiento a este ensueño. Cree que volverá a subir fácilmente y se dice que al fin y al cabo es lo mismo pensar que soñar. Error. El pensamiento es el trabajo de la inteligencia. La meditación fantástica es la voluptuosidad. Reemplazar aquel por esta es confundir un veneno con un alimento. Recordemos que Mario había empezado por aquí. La pasión se había echado encima después y había acabado de precipitarle en las quimeras sin objeto y sin fondo. Solo salía de casa para soñar, costumbre perezosa, abismo tenebroso y malsano, y a medida que el trabajo disminuía, las necesidades crecían. Esto es una ley. El hombre en el estado de meditación es naturalmente pródigo y perezoso. El espíritu espaciado no puede tener una vida concreta. Hay en este modo de vivir una mezcla de bien y de mal, porque si la negligencia perezosa es funesta, la generosidad es sana y buena. Pero el hombre pobre, generoso y noble que no trabaja está perdido. Se le agotan los recursos y crecen sus necesidades. Pendiente fatal en que los más honrados y los más firmes son arrastrados como los más débiles y los más viciosos, y que llega a uno de estos abismos, el suicidio o el crimen, y a fuerza de salir solo para ir meditando, llega un día en que se sale para tirarse al agua. El exceso de meditación crea los Escousse y los Lebras. Mario bajaba esta pendiente a lentos pasos, con los ojos fijos en aquella persona a quien no veía ya. Lo que acabamos de decir parece extraño, y sin embargo es verdadero. El recuerdo de un ser ausente se ilumina en las tinieblas del corazón, y cuanto más completamente va desapareciendo, más brilla. El alma desesperada y oscura ve esta luz en su horizonte como una estrella de la noche interior. Todo el pensamiento de Mario era ella. No pensaba en otra cosa. Conocía confusamente que su levita vieja se ponía inservible, que su levita nueva se hacía vieja, que sus camisas se gastaban, que se gastaba su sombrero, que se gastaban sus botas, es decir, que se gastaba su vida, y decía: si pudiese verla solamente antes de morir.
Solo una idea grata le quedaba, que ella le había amado, que su mirada se lo había dicho, que ella no sabía su nombre, pero conocía su alma, y que tal vez, en el lugar en que estaba, por más que pudiese ser misterioso, le amaba aún. ¿Quién sabe si ella pensaba en él, como él en ella? A veces, en esas horas inexplicables que tiene todo corazón que ama, no encontrando más que razones de dolor, y sintiendo, sin embargo, un desconocido temblor de alegría, se decía: estos son sus pensamientos que vienen a mí. Y después añadía: mis pensamientos llegarán a ella tal vez del mismo modo. Esta ilusión que Mario deshacía enseguida conseguía, sin embargo, infundir en su alma rayos de luz que se parecían alguna vez a la esperanza. De cuando en cuando, sobre todo a esa hora de la noche que más entristece a los pensadores fantásticos, estampaba sobre un cuaderno en que no había más que esto, lo más puro, lo más impersonal, lo más ideal de los sueños con que el amor llenaba su cerebro. A esto lo llamaba escribirla. Pero no debe creerse que su razón estaba desordenada. Al contrario, había perdido la facultad de trabajar y de moverse con firmeza hacia un fin determinado, pero tenía, más que nunca, perspicacia y rectitud. Veía con una luz tranquila y real, aunque singular, lo que pasaba a su vista, hasta los hechos o los hombres más indiferentes. En todo decía lo justo, con una especie de abatimiento noble y desinteresadamente cándido. Su juicio, casi desprendido de la esperanza, se mantenía elevado y se cernía. En esta situación de ánimo, nada se le escapaba, nada le engañaba, y descubría a cada instante el fondo de la vida, de la humanidad y del destino. Dichoso aún en medio del dolor, aquel a quien Dios ha dado un alma digna del amor y de la desgracia. El que no ha visto las cosas de este mundo y el corazón de los hombres a esta doble luz, no ha visto nada verdadero, ni sabe nada. El alma que ama y padece se encuentra en un estado sublime. Por lo demás, sucedíanse los días y nada nuevo se presentaba. Parecíale solamente que el espacio sombrío que debía atravesar se reducía a cada momento, y creía entrever ya distintamente el borde del precipicio sin fondo. ¿Qué? Se decía, no volveré a verla. Cuando se sube la calle de Santiago, dejando a un lado la barrera, y se sigue un poco a la izquierda el antiguo boulevard interior, se llega a la calle de la Salud, después a la de la Glacière, y un poco antes de llegar al arroyo de los Gobelinos se encuentra una explanada que es en toda la larga y monótona ronda de los boulevares de París el único sitio en que Ruisdael se atrevería a sentarse. No sé de dónde procede la gracia de aquel sitio. Un prado verde atravesado de cuerdas tendidas, en que se secan al aire algunos pingajos. Una casa de hortelano, edificada en tiempo de Luis XIII, con su gran empizarrado cubierto de buhardillas, empalizadas arruinadas, un poco de agua que corre entre algunos álamos, mujeres, risas y voces. En el horizonte el panteón, el árbol de los sordomudos, el Val de Grâce, negro, fantástico, alegre, magnífico, y en el fondo el severo cuadrado de las torres de Nuestra Señora. Como aquel sitio no vale la pena de ser visto, nadie le visita. Apenas le atraviesa cada cuarto de hora una carreta o un arriero. Sucedió una vez que los paseos solitarios de Mario le llevaron a este terreno cerca de aquel arroyo. Aquel día hubo una novedad en el boulevard, un transeúnte. Mario, gratamente sorprendido por el atractivo casi salvaje del sitio, preguntó al transeúnte: ¿cómo se llama este sitio? El transeúnte respondió: el campo de la alondra. Y añadió: aquí fue donde Ulbalk mató a la pastora de Ivry. Pero después de la palabra alondra, Mario no había oído nada. Hay en el estado de ensueño congelaciones súbitas, producidas por una sola palabra. Todo el pensamiento se condensa bruscamente alrededor de una idea, y no es ya capaz de ninguna otra percepción.
La alondra era el nombre que en las profundidades de la melancolía de Mario había reemplazado a Úrsula. Calla, dijo en el estupor poco lógico propio de este aparte misterioso. Este es su campo. Aquí sabré dónde vive. Esto era absurdo, pero irresistible. Y desde entonces fue todos los días al campo de la alondra. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del tomo cuarto del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Formación embrionaria de los crímenes en la incubación de las cárceles. El triunfo de Javert en la casa de Gorbeau había parecido completo, pero no lo había sido. En primer lugar, y este era su principal cuidado, Javert no había preso al preso. El asesinado que se evade es más sospechoso que el asesino, y es probable que este personaje, tan preciosa captura para los bandidos, no hubiera sido menos buena presa para la autoridad. Además, Montparnasse se había escapado de las garras de Javert. Era preciso esperar otra ocasión para echar la zarpa a aquel currutaco del diablo. En efecto, Montparnasse, habiendo encontrado a Eponina, que acechaba bajo los árboles del boulevard, se había ido con ella, prefiriendo ser Nemorino con la hija a ser Schinderhannes con el padre. Y había hecho muy bien, porque estaba libre. En cuanto a Eponina, Javert la había hecho trincar, lo que era un mediano consuelo, y se había reunido con Azelma en las Magdalenas. En fin, en el trayecto de la casa de Gorbeau a la fuerza, uno de los principales presos, Suenadinero, se había perdido. No se sabía cómo había sucedido esto. Los agentes y los polizontes no comprendían nada. Se había convertido en humo, se había deslizado por entre las cuerdas, se había escapado por las grietas del carruaje, porque el coche estaba roto y había huido. No sabían qué decir, sino que al llegar a la cárcel, Suenadinero había desaparecido. Había en aquello algo de magia o de policía. ¿Se había derretido Suenadinero en las tinieblas como un copo de nieve en el agua? ¿Había habido connivencia con los agentes? ¿Pertenecía este hombre al doble enigma del desorden y del orden público? ¿Era concéntrico a la infracción y a la represión? ¿Esta esfinge tenía las manos en el crimen y los pies en la autoridad? Javert no aceptaba estas combinaciones y se hubiese enfurecido ante tales compromisos. Pero en su escuadra había otros inspectores más iniciados tal vez que él, a pesar de ser subordinados suyos en los secretos de la prefectura, y Suenadinero era tan malvado que podía ser un buen agente de policía. En efecto, hay de estos bribones de dos filos, pero fuese lo que fuese, lo cierto es que Suenadinero se perdió y no se volvió a encontrar. Javert pareció estar más irritado que asombrado de este accidente. En cuanto a Mario, ese pazguato de abogado que había tenido probablemente miedo y cuyo nombre había olvidado Javert, era poco importante. Por otra parte, a un abogado se le encuentra siempre, pero ¿era solo un abogado? Había empezado la sumaria. El juez que la instruía había creído conveniente no poner incomunicado a uno de los hombres de la cuadrilla del patrón Minette, esperando alguna confesión, y había escogido a Brujon, el cabelludo de la calle del Petit Banquier. Se le había dejado en el patio de Carlomagno y tenía siempre encima la vista de los vigilantes. El nombre de Brujon es un recuerdo de la fuerza. En el repugnante patio, llamado por el vulgo el edificio nuevo, por la administración el patio de San Bernardo y por los ladrones la cueva de los leones, en aquella muralla cubierta de escamas y de lepra que subía por la izquierda hasta el techo, cerca de una puerta de hierro enmohecida ya, que conducía a la antigua capilla del Palacio Ducal de la Fuerza, convertida en dormitorio de bandidos, se veía aún hace 12 años
un castillo groseramente esculpido con un clavo en la piedra, y debajo esta firma: Brujon, 1811. El Brujon de 1811 era el padre del Brujon de 1832. Este, a quien apenas hemos podido entrever en la emboscada de la casa de Gorbeau, era un gallardo joven, muy astuto y discreto, de aspecto huido y lastimero. A causa de este aspecto le había escogido el juez, creyéndole más útil en el patio de Carlomagno que en el calabozo incomunicado. Los ladrones no interrumpen el ejercicio de su profesión aunque estén en manos de la justicia. No se incomodan por tan poca cosa, y estar preso por un crimen no impide comenzar otro crimen. Son como los artistas que tienen un cuadro en la exposición y no por esto dejan de trabajar en alguna obra nueva en su taller. Brujon aparentaba haberse quedado estupefacto con la prisión. Se le veía muchas veces horas enteras en el patio de Carlomagno, de pie, cerca del tragaluz del cantinero, contemplando como un idiota la sórdida lista de los precios de la cantina, que empezaba: puerros, 62 céntimos, y concluía: cigarro, 5 céntimos. O bien pasaba el tiempo temblando, chocando los dientes, diciendo que tenía calentura, y preguntando si estaba vacante alguna de las 28 camas de la sala de los calenturientos. De pronto, hacia la segunda quincena de febrero de 1832, se supo que Brujon, el tonto, había mandado hacer a los mozos de la cárcel, no bajo su nombre, sino bajo el nombre de 3 camaradas suyos, 3 comisiones diferentes, las cuales le habían costado 50 sueldos, gasto exorbitante, que llamó la atención del inspector de la cárcel. Hiciéronse indagaciones y, consultando la tarifa de los encargos, clavada en la pared de la sala de los detenidos, se llegó a saber que los 50 sueldos se descomponían así: 3 recados, uno al Panteón, 10 sueldos, otro a Val-de-Grâce, 15 sueldos, y otro a la barrera de Grenelle, 25 sueldos. Este último era el precio más alto de la tarifa. Ahora bien, precisamente en el Panteón, en Val-de-Grâce y en la barrera de Grenelle estaban los domicilios de los 3 rateros de las barreras más temibles: Juitenier, el llamado Bizarro, glorioso presidiario cumplido, y Paracoches, sobre los cuales cayó por este incidente la mirada de la policía. Creyóse adivinar que estos hombres estaban afiliados a la cuadrilla del patrón Minette, de la cual habían sido puestos a la sombra los jefes Babet y Tragamares. Supúsose que los recados de Brujon, enviados no a una casa, sino a personas que esperaban en la calle, debían ser avisos para algún crimen tramado. Había además otros indicios. Echóse la garra a los 3 vagos, y se creyó haber venteado la maquinación de Brujon, cualquiera que fuese. Como una semana después de tomarse estas medidas, una noche un vigilante de ronda, que vigilaba el dormitorio inferior del edificio nuevo, en el momento de echar en el buzón de contraseñas su contraseña, es decir, la pieza de metal con su número, que sirve para indicar que el inspector cumple el servicio exactamente, de modo que cada hora cae en los buzones de las puertas de los dormitorios una contraseña. Un inspector, decimos, vio por la rejilla del dormitorio a Brujon sentado, escribiendo algo en la cama a la luz de la lámpara. El inspector entró. Púsose a Brujon por un mes en un calabozo, pero no se le pudo coger lo que había escrito. La policía no supo más. Lo cierto es que al día siguiente tiraron un postillón desde el patio de Carlomagno a la cueva de los Leones, por encima del edificio de 5 pisos que separaba ambos patios. Los presos llamaban postillón a una bola de pan artísticamente amasada, que se envía a Irlanda, es decir, por cima de los tejados de una cárcel de un patio a otro. Etimología: por cima de Inglaterra, de una tierra a otra, a Irlanda. Cuando cae, pues, la bola en el patio, el que la recoge la abre y encuentra un billete dirigido a algún preso en el patio.
Si es un preso el que la coge, la da a su destino, y si es un carcelero o uno de los presos secretamente vendidos, que se llaman borregos en las cárceles y zorros en los presidios, el billete es presentado al escribano y después a la policía. Esta vez el billete llegó a su destino, aunque en aquel momento el que debía recibirle estaba entre los separados. Era nada menos que Babet, uno de los 4 de la cuadrilla del patrón Minette. El postillon contenía un papel arrollado, en el cual estaban escritas estas 2 líneas: Babet, se puede dar un golpe en la calle Plumet, una verja en un jardín. Esto era lo que Brujon había escrito por la noche. A pesar de los registradores y registradoras, Babet encontró medios de hacer llegar el billete desde la fuerza a la Salpêtrière a una buena amiga que allí tenía y que estaba encerrada. Esta, a su vez, transmitió el billete a otra, a quien conocía, a una tal Magnon, muy vigilada por la policía, pero no presa aún. Esta Magnon, cuyo nombre ha visto ya el lector, tenía con los Thénardier relaciones que explicaremos más adelante, y podía servir de puente entre la Salpêtrière y las Magdalenas, yendo a ver a Eponina. Pero sucedió precisamente en este momento que, faltando pruebas en la sumaria formada contra Thénardier respecto de sus hijas Eponina y Azelma, fueron puestas en libertad. Cuando Eponina salió, la Magnon, que la esperaba a la puerta de las Magdalenas, le dio el billete de Brujon a Babet, encargándola que diese luz al negocio. Eponina fue a la calle Plumet, reconoció la verja y el jardín, observó la casa, espió, acechó, y algunos días después llevó a Magnon, que vivía en la calle Coche-Perce, un bizcocho que Magnon transmitió a la querida de Babet a la Salpêtrière. Un bizcocho, en el tenebroso simbolismo de las prisiones, significa no hay nada que hacer. También salió todo que menos de una semana después, Babet y Brujon, al encontrarse en el camino de Ronda de la Fuerza, yendo uno a la instrucción y viniendo el otro, preguntó Brujon: ¿y la calle P? Bizcocho, respondió Babet. Así abortó este feto del crimen engendrado por Brujon en la Fuerza. Este aborto tuvo, sin embargo, consecuencias completamente extrañas al programa de Brujon. Ya se verán. Muchas veces se cree estar anudando un hilo y se anuda otro. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del tomo 4 del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Aparición al señor Mabeuf. Mario no visitaba a nadie, solamente algunas veces encontraba al señor Mabeuf. Mientras Mario descendía gravemente por estos lúgubres escalones que podrían llamarse la escalera de la cueva y que conducen a los lugares sin luz, donde se oye a los dichosos marchar por encima, el señor Mabeuf los bajaba de otra manera. La flora de Cauteretz no se vendía ya absolutamente. Los experimentos sobre el añil no habían dado resultado ninguno en el pequeño jardín de Austerlitz, que estaba mal situado. Allí solo podía cultivar algunas plantas raras que necesitan la humedad y la sombra, mas no por esto se desanimaba. Había conseguido un rincón de tierra en el jardín botánico, en buena situación para hacer a su costa los ensayos sobre el añil, para lo cual había llevado las láminas de su flora al Monte de Piedad. Había reducido su almuerzo a 2 huevos y dejaba uno de ellos a su vieja criada, a la cual no había pagado el salario hacía 15 meses. Muchas veces su almuerzo era su única comida. Ya no se reía con su risa infantil. Se había hecho huraño y no recibía visitas. Mario hacía muy bien en no ir a verle. Algunas veces, a la hora en que el señor Mabeuf iba al jardín botánico, se encontraban el viejo y el joven en el boulevard del hospital. No se hablaban, solamente se saludaban con la cabeza tristemente. Cosa dolorosa. Hay un momento en que la miseria separa hasta a los amigos. Antes eran 2 amigos,
ahora eran dos transeúntes. El librero Royol había muerto. El señor Mabeuf no conocía más que sus libros, su jardín y su añil. Estas eran las tres formas que habían tomado para él la felicidad, el placer y la esperanza. Esto le bastaba para vivir y se decía: cuando haya hecho mis bolitas azules seré rico. Sacaré mis láminas del monte de Piedad. Haré de moda mi flora con el charlatanismo. Pondré anuncios en los periódicos y compraré, ya sé dónde, un ejemplar del arte de navegar de Pedro Medina, con grabados en madera, edición de 1559. Mientras tanto, trabajaba todo el día en su sembrado de añil y por la noche volvía a su casa para regar el jardín y leer sus libros. El señor Mabeuf tenía por entonces muy cerca de los 80 años. Una noche tuvo una singular aparición. Había vuelto a su casa muy de día aún. La tía Plutarco, cuya salud se quebrantaba, estaba enferma y acostada. El señor Mabeuf había comido un hueso que tenía un poco de carne y un pedazo de pan que había encontrado en la mesa de la cocina, y estaba sentado en un guardacantón echado que tenía por banco en el jardín. Cerca del banco había, según la moda de los antiguos huertos, una especie de cajón alto, hecho de vigas y de tablas muy estropeadas ya, que era jaula de conejos en la parte inferior y frutero en la superior. No tenía conejos en la jaula, pero aún conservaba algunas manzanas en el frutero, restos de la provisión del invierno. El señor Mabeuf se había puesto a hojear y a leer, con ayuda de los anteojos, dos libros de que estaba apasionado, y que, cosa rara en su edad, le tenían pensativo. Su natural timidez le hacía propio para aceptar ciertas supersticiones. El primero de estos libros era el famoso tratado del presidente Delanere, de la inconstancia de los demonios. El otro, que era la obra de Mutor de la Roubandière, sobre los diablos de Vauvert y los gobelinos de la Bièvre. Este último libro le interesaba tanto más, cuanto que su jardín había sido un sitio frecuentado por los gobelinos. El crepúsculo empezaba a blanquear los objetos que están en alto y a ennegrecer los que están en bajo. Al mismo tiempo que leía mirando por cima del libro que tenía en la mano, el señor Mabeuf contemplaba sus plantas, y entre otras un rododendron magnífico que era uno de sus consuelos. Los 4 últimos días de bochorno, de viento y de sol, sin una gota de lluvia, habían hecho que los tallos se encorvasen, que se inclinasen los botones y que cayesen las hojas. Era preciso regar. El rododendron sobre todo estaba triste. El señor Mabeuf era de esos para quienes las plantas tienen alma. El viejo había trabajado todo el día en su sembrado de añil y estaba rendido de cansancio. Se levantó, sin embargo, dejó los libros en el banco y se dirigió encorvado y con vacilante paso al pozo. Pero cuando cogió la soga no pudo ni aun tirar para desengancharla. Entonces se volvió y dirigió una mirada angustiosa al cielo que se iba cubriendo de estrellas. La noche tenía esa serenidad que disminuye los dolores del hombre bajo una alegría lúgubre, eterna y desconocida, y anunciaba que iba a ser tan árida como el día. Estrellas por todas partes, pensaba el anciano. Ni una pequeñísima nube, ni una lágrima de agua. Y dejó caer sobre el pecho la cabeza que había levantado un momento, pero volvió a levantarla y miró al cielo, murmurando: una lágrima de rocío, un poco de piedad. Trató de nuevo de desenganchar la soga del pozo, pero no pudo. En aquel momento oyó una voz que decía: señor Mabeuf, ¿queréis que riegue yo el jardín? Y al mismo tiempo sintió en el seto el ruido de un animal salvaje que corre, y vio salir de entre los matorrales una jovenzuela delgada, que se puso delante de él mirándole atrevidamente. Parecía más bien un aborto del crepúsculo que un ser humano. Antes que hubiera podido responder una sílaba, el señor Mabeuf, que se asustaba fácilmente,
aquel ser cuyos movimientos tenían en la oscuridad una especie de brusco capricho, había desenganchado la soga, sumergido y sacado el cubo y llenado la regadera. El buen hombre veía esta aparicion, que tenía los pies desnudos y un zagalejo todo roto. Veía cómo corría por las platabandas derramando la vida en su derredor. El ruido de la regadera en las hojas encantaba al señor Mabeuf. Le parecía que el rododendron era ya feliz. Vaciado el primer cubo, la muchacha sacó otro y después un tercero. Así regó todo el jardín. Cuando andaba por las calles de arbustos en que aparecía su perfil enteramente negro, agitando sobre sus largos y angulosos brazos su destrozada pañoleta, tenía cierto aspecto de murciélago. Cuando hubo acabado, el señor Mabeuf se aproximó a ella con lágrimas en los ojos y le puso la mano en la frente. Dios os bendiga, dijo. Sois un ángel porque tenéis cuidado de las flores. No, respondió, soy el diablo, pero es indiferente. El viejo exclamó sin esperar ni oír la respuesta. Qué lástima que yo sea tan desgraciado y tan pobre que no pueda hacer nada por vos. Algo podéis, dijo ella. ¿El qué? Decirme dónde vive el señor Mario. El viejo no lo comprendió. ¿Qué es señor Mario? Y alzó su vidriosa mirada como buscando una cosa que hubiera desaparecido. Un joven que venía aquí hace tiempo. El señor Mabeuf había ya registrado su memoria y contestó. Ah, sí, ya sé lo que queréis decir. Esperad. El señor Mario, el barón Mario Pontmercy, pardiez, vive o por mejor decir, no vive ya. Vaya, no lo sé. Y al mismo tiempo que hablaba, se había encorvado para sujetar una rama de rododendron. Esperad, continuó, ahora me acuerdo. Pasa mucho por el boulevard y va hacia la Glacière, calle de la Croix Barbe, campo de la Alondra. Id por allí y no será difícil que le encontréis. Cuando el señor Mabeuf se enderezó, ya no había nadie. La joven había desaparecido. Entonces tuvo miedo de veras. Ciertamente, dijo, que si no viese el jardín regado, creería que había sido un espíritu. Una hora después, cuando se acostó, volvió a pensar en esto, y al dormirse, en ese momento confuso en que el pensamiento, semejante al pájaro fabuloso que se convierte en pez para pasar el mar, toma poco a poco la forma del ensueño para atravesar el sueño, se decía confusamente: esto se parece mucho a lo que Roubandier cuenta de los gobelinos. ¿Sí será un gobelino? Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del tomo cuarto del libro 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Aparición a Mario. Algunos días después de esta visita de un espíritu al señor Mabeuf, una mañana, era lunes, el día en que Mario pedía a Courfeyrac la moneda de 100 sueldos para Thénardier, Mario había metido esta moneda en el bolsillo y antes de llevársela al carcelero había ido a pasearse un poco, esperando tener ganas de trabajar a la vuelta. Esto era lo que hacía siempre. Apenas se levantaba, se sentaba delante de un libro y una hoja de papel para concluir alguna traducción. Tenía entonces que hacer la versión al francés de una célebre disputa entre alemanes, la controversia de Gans y de Savigny. Cogía a Gans, cogía después a Savigny, leía 4 líneas, trataba de escribir una y no podía. Veía una estrella entre sus ojos y el papel, y se levantaba de la silla diciendo: voy a salir, esto me dará ganas de trabajar. Y se iba al campo de la Alondra. Allí veía más que nunca la estrella y menos que nunca a Savigny y a Gans. Volvía a su casa, trataba de empezar a trabajar y no lo conseguía. No podía reanudar ni uno solo de los hilos rotos de su cerebro. Entonces decía: mañana no salgo, porque así no puedo trabajar.
y salía todos los días. Vivía en el campo de la Alondra más que en casa de Courfeyrac. Sus señas eran verdaderamente estas: Boulevard de la Salud, séptimo árbol, pasada la calle de Crulle Barbe. La mañana de que vamos hablando había abandonado el árbol y se había sentado en el parapeto del arroyo de los Gobelinos. Un sol alegre penetraba las frescas hojas abiertas y resplandecientes. Pensaba en ella, y su pensamiento, convirtiéndose en reconvención, recaía sobre él. Pensaba dolorosamente en la pereza, parálisis del alma, que se apoderaba de él, y en aquella noche, cuyas tinieblas se espesaban por momentos ante su vista, hasta el punto de que ya no veía ni aun el sol. Sin embargo, al través de este penoso desprendimiento de ideas indistintas que no eran un monólogo, porque tanto se debilitaba en él la actividad que ya no tenía ni aun la fuerza de querer desconsolarse, al través de esta absorción melancólica sentía las sensaciones de lo exterior. Oía detrás de sí, debajo de sí, en ambas orillas del arroyo, a las lavanderas de los gobelinos golpear la ropa, y por cima de su cabeza cantar a los pájaros en los olmos. Por un lado, el ruido de la libertad, del feliz descuido, del placer que tiene alas; por otro, el ruido del trabajo. Estos dos ruidos le parecían alegres, cosa que le hacía pensar profundamente y casi reflexionar. De repente, en medio del éxtasis que le dominaba, oyó una voz conocida que decía: «¡Calla! ¡Ahí está!». Levantó los ojos y conoció a aquella desgraciada niña que había ido una mañana a su casa, la hija mayor de la Thénardier, Eponina, pues ya sabía cómo se llamaba. Estaba empobrecida y hermoseada, dos cosas que parecía no podían ser. Había realizado un doble progreso hacia la luz y hacia la desgracia. Llevaba los pies descalzos e iba vestida de harapos, como el día que había entrado tan resueltamente en su cuarto, solamente que sus harapos tenían 2 meses más. Los agujeros eran mayores y los trapajos más miserables. Tenía la misma voz ronca, la misma frente atezada y arrugada por el aire, la misma mirada libre, extraviada y vacilante. Además, tenía en la fisonomía algo de asombrado y de lastimero, que añade la prisión a la miseria. Llevaba algunos restos de paja y de heno en los cabellos, no como Ofelia, por haberse vuelto loca con el contagio de la locura de Hamlet, sino porque había dormido en algún pajar. Y con todo esto estaba hermosa. ¡Qué astro eres, juventud! Se había parado delante de Mario con alguna expresión de alegría en su lívido rostro y una como sonrisa. Estuvo algunos momentos como si no pudiese hablar. «Ya os encontré», dijo por fin. «Tenía razón el señor Mabeuf, en este boulevard. ¿Cuánto os he buscado? Si lo supieseis. ¿Lo sabéis? He estado en la cárcel 15 días. Ya me han soltado, viendo que no había nada contra mí, y que además no tenía edad de discernimiento. Me faltaban 2 meses. Oh, cómo os he buscado desde hace 6 semanas. ¿Ya no vivís allá?» «No», dijo Mario. «Oh, ya comprendo. A causa de aquello. Son muy desagradables esos lances. Os habéis mudado. Calla. ¿Y por qué lleváis ese sombrero tan viejo? Un joven como vos debe llevar un buen traje. ¿No lo sabéis, señor Mario? El señor Mabeuf os llama el barón Mario de no sé cuántos. ¿No es verdad que no sois barón? Los barones son viejos. Van al Luxemburgo, delante del palacio donde hay más sol, y leen la Quotidienne por un sueldo. Yo estuve una vez a llevar una carta en casa de un barón así. Tenía más de 100 años. Decidme, ¿dónde vivís ahora?» Mario no respondió. «Ah», continuó ella, «tenéis un agujero en la camisa. Tendré que cosérosla». Y añadió con un acento que se oscurecía poco a poco: «Parece que no os alegráis de verme». Mario callaba. Ella guardó silencio por un momento y después exclamó: «Y sin embargo, si quisiera os obligaría a estar contento». «¿Cómo?», preguntó Mario. «¿Qué queréis decir?» «Ah,
Antes me llamabais de tú. Pues bien, ¿qué quieres decir? Eponina se mordió el labio. Parecía dudar, como si fuese presa de una lucha interior. Por fin pareció decidirse. Tanto peor, es igual. Tenéis el aire triste, y quiero que estéis contento. Prometedme solo que os reiréis. Quiero veros reír y deciros: bien, así me gusta. Pobre señor Mario, ya sabéis, me habéis prometido que me daríais todo lo que yo quisiera. Sí, pero habla. Ella miró a Mario fijamente a los ojos y le dijo: sé las señas. Mario se puso pálido. Toda su sangre refluyó al corazón. ¿Qué señas? Las que me habéis mandado averiguar. Y añadió como si hiciese un esfuerzo: las señas, ya sabéis. Sí, murmuró Mario, de la señorita. Y así que pronunció esta palabra, suspiró profundamente. Mario saltó del parapeto en que estaba sentado y le cogió violentamente la mano. Oh, bien, llevadme, dime, pídeme todo lo que quieras. ¿Dónde es? Venid conmigo, respondió. No sé bien la calle ni el número. Es al otro extremo, pero conozco bien la casa. Voy a enseñaros. Retiró entonces la mano y dijo con un tono que hubiera lacerado el corazón de un observador, pero que no llamó la atención de Mario, embriagado y conmovido: ah, qué contento estáis ahora. Una nube pasó por la frente de Mario. Júrame una cosa, dijo cogiendo a Eponina del brazo. Jurar, dijo ella. ¿Qué quiere decir eso? Calla, ¿queréis que jure? Tu padre. Prométeme, Eponina, júrame que no dirás a tu padre dónde vive. Eponina se volvió hacia él admirada. ¿Eponina? ¿Cómo sabéis que me llamo Eponina? Prométeme lo que te digo. Pero ella parecía no oírle. Es muy raro esto. Me habéis llamado Eponina. Mario la cogió los dos brazos a la vez. Pero respóndeme, en nombre del cielo. Atiende a lo que te digo. Júrame que no dirás esas señas a tu padre. Mi padre. Ah, sí, mi padre. Está tranquilo. Está incomunicado. Pero, además, ¿me cuido yo de mi padre? Pero no me lo prometes, exclamó Mario. Dejadme, dijo ella echándose a reír. ¿Cómo me sacudís? Sí, sí, os lo prometo, os lo juro. ¿Qué me importa eso? No diré las señas a mi padre, ¿no es esto? Ni a nadie, dijo Mario. Ni a nadie. Ahora llévame, dijo Mario. ¿Enseguida? Enseguida. Venid. Oh, qué contento está, dijo la joven. A los pocos pasos se detuvo. Me seguís muy de cerca, señor Mario. Dejadme ir delante y seguidme como si tal cosa. No deben ver a un hombre bien portado como vos con una mujer como yo. En ninguna lengua podría expresarse lo que encerraba esta palabra mujer pronunciada por aquella niña. Dio una docena de pasos y se detuvo otra vez. Mario la alcanzó. Ella le dirigió la palabra de lado y sin volverse hacia él. A propósito, ¿recordáis que habéis prometido una cosa? Mario registró el bolsillo. No poseía en el mundo más que los 5 francos destinados a Thenardier. Los sacó y los puso en la mano de Eponina. Ella abrió los dedos, dejó caer la moneda al suelo y dijo mirando a Mario con aire sombrío: no quiero vuestro dinero. Fin del capítulo 4 y fin del libro segundo. Libro tercero. La casa de la calle Plumet. Capítulo 1 del libro tercero del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 1. La casa del secreto. Hacia mediados del siglo último, un presidente de sala en el Parlamento de París tenía una querida, y queriendo ocultarla, porque en aquella época los grandes señores manifestaban sus queridas
y los pequeños las ocultaban, hizo construir una casita en el arrabal de San Germán, en la calle desierta de Plumet, que hoy se llama Plumet, y no lejos del sitio que se llamaba entonces la Lucha de Animales. Se componía esta casa de un pabellón de un solo piso. Tenía 2 salas en el bajo y 2 cuartos en el principal, una cocina en aquel y un gabinete de tocador en este, y debajo del tejado un granero, precedido todo de un jardín con una gran verja que daba a la calle. El jardín tenía cerca de media fanega de tierra, y era lo único que los transeúntes podían ver, pero por detrás del pabellón había un patio pequeño y en el fondo una habitación baja, compuesta de 2 piezas sobre la cueva, especie de secreto, destinado a ocultar, en caso necesario, un niño y una nodriza. Esta habitación comunicaba por la espalda por medio de una puerta oculta, y que se abría por un secreto con un largo corredor o pasadizo empedrado, tortuoso, a cielo abierto, costeado de 2 altas paredes, que oculto por un arte prodigioso y como perdido entre los límites de los jardines y de los sembrados, cuyos ángulos y vueltas iba siguiendo, terminaba en otra puerta, también secreta, que se abría a medio cuarto de legua de allí, casi en otro barrio, a la extremidad solitaria de la calle de Babilonia. El señor presidente entraba por allí, de tal modo que aun los que le hubiesen espiado y seguido y hubiesen observado que el señor presidente iba todos los días misteriosamente a alguna parte, no habrían sospechado que ir a la calle de Babilonia era ir a la calle Blomet. Pero por medio de hábiles compras de terreno, el ingenioso magistrado había podido hacer este trabajo de camino secreto en sus posesiones y por consiguiente sin obstáculo. Después había dividido en pequeños trozos para jardines y huertas los terrenos lindantes con el pasadizo, y los propietarios de estos terrenos creían mirar una pared medianera por ambos lados, y no sospechaban ni aun la existencia de aquella vereda, que serpenteaba entre 2 paredes por entre sus platabandas y vergeles. Solo los pájaros veían aquella curiosidad, siendo muy probable que las currucas y calandrias del último siglo charlasen mucho a costa del señor presidente. El pabellón era de piedra, al estilo Mansart. Estaba artesonado y amueblado a la Watteau, rocalla por dentro y peluca por fuera, rodeado de un triple seto de flores, y tenía algo de discreto, de elegante y de solemne, como corresponde a un capricho amoroso de un magistrado. La casa y el corredor, que han desaparecido ya, existían aún hace una quincena de años. En 1793, un calderero compró la casa para derribarla, pero no habiendo podido pagar el precio, la nación le declaró en quiebra, de modo que la casa fue quien le derribó a él. Después quedó deshabitada y fue arruinándose lentamente, como todo edificio a que no comunica la vida la presencia del hombre. Había quedado amueblada con los muebles antiguos y siempre anunciada en venta o alquiler, y las 12 o 10 personas que pasaban al año por la calle Plumet veían este anuncio en un cartel amarillo e ilegible, colgado de la verja del jardín desde 1810. A fines de la Restauración, estos transeúntes pudieron notar que había desaparecido el escrito y que estaban abiertos los postigos del primer piso. En efecto, la casa estaba ocupada. Las ventanas tenían cortinillas, señal de que había una mujer. En el mes de octubre de 1829, un hombre de alguna edad se había presentado y había alquilado la casa tal como estaba, incluyendo la habitación de atrás y el pasadizo que terminaba en la calle de Babilonia. Había hecho restaurar las aberturas secretas de las 2 puertas de este pasadizo. La casa, como acabamos de decir, tenía casi los mismos muebles antiguos que en tiempo del presidente. El nuevo inquilino había mandado hacer algunas reparaciones, poniendo aquí y allí lo que faltaba: adoquines en el patio, baldosas en los suelos, escalones en la escalera, hojas en el parque y vidrios en las ventanas.
y últimamente se había instalado allí con una jovencita y una criada vieja, sin ruido alguno, más bien como el que se desvía que como el que entra en su casa. Los vecinos no murmuraban nada, por la razón de que no lo sabía. Este inquilino tan silencioso era Juan Valjean y la joven Cosette. La criada era una solterona llamada Santos, a quien Juan Valjean había sacado del hospital y de la miseria. Era vieja, provinciana y tartamuda, tres cualidades que habían determinado a Juan Valjean a tomarla a su servicio. Había alquilado la casa con el nombre del señor Fauchelevent, rentista. En todo lo que hemos referido anteriormente, el lector habrá tardado menos que Thénardier en conocer a Juan Valjean. ¿Por qué había abandonado Juan Valjean el convento del pequeño Picpus? ¿Qué había sucedido? Nada había pasado de extraordinario. El lector recordará que Juan Valjean era feliz en el convento, tan feliz que su conciencia concluyó por alarmarse. Veía a Cosette todos los días, sentía nacer y desarrollarse en él poco a poco el sentimiento paternal, cubría con su alma a aquella niña y se decía que era suya, que nadie podía quitársela y que así sería siempre, que Cosette se haría monja, viéndose dulcemente solicitada todos los días, de modo que el convento sería siempre el universo para él y para ella, que él envejecería allí y ella crecería y envejecería y moriría, y por último, consoladora esperanza, que no sería posible ninguna separación. Pero al mismo tiempo que pensaba esto, vino a caer en nuevas perplejidades. Preguntóse a sí mismo si toda aquella felicidad se componía solo de su felicidad o también de la de otra persona, es decir, de la felicidad de aquella niña de que se apoderaba y a quien confiscaba, él que era un viejo. ¿No era esto un robo? Se decía que esta niña tenía derecho a conocer el mundo antes de renunciar a él, que privarla de antemano y en cierto modo sin consultarla de todos los goces, bajo el pretexto de salvarla de todas las pruebas, aprovecharse de su ignorancia y de su aislamiento para hacer germinar en ella una vocación artificial, sería desnaturalizar una criatura humana y engañar a Dios. Y quién sabe si Cosette, reflexionando algún día sobre todo esto y viéndose monja a disgusto, no llegaría hasta odiarle. Última idea casi egoísta y menos noble que las demás, pero que le era insoportable. Resolvióse pues a abandonar el convento. Se decidió, conoció aunque con pesar que era necesario, no tenía objeciones que hacerse. 5 años de encierro y de desaparición entre aquellas 4 paredes habían destruido o dispersado necesariamente los elementos de temor. Podía volver tranquilamente a vivir entre los hombres. Había envejecido y estaba desconocido. ¿Quién había de conocerle ahora? Y aun en el peor caso, solo corría peligro por sí mismo, y no tenía derecho para condenar a Cosette al claustro por la razón de que él había sido condenado a presidio. Por otra parte, ¿qué es el peligro ante el deber? En fin, nada le impedía ser prudente y tomar sus precauciones. En cuanto a la educación de Cosette, estaba casi terminada y completa. Juan Valjean, después de decidirse, solo esperó una ocasión y no tardó ésta en presentarse. El tío Fauchelevent murió. Juan Valjean pidió audiencia a la reverenda priora y le dijo que, habiendo recibido a la muerte de su hermano una modesta herencia que le permitía vivir sin trabajar, pensaba a dejar el servicio del convento y llevarse a su nieta, pero que como no era justo que Cosette, no pronunciando el voto, hubiese sido educada gratuitamente, suplicaba humildemente a la reverenda priora le permitiese ofrecer a la comunidad una suma de 5.000 francos, como indemnización de los 5 años que Cosette había pasado en el convento. Así salió Juan Valjean del convento de la Adoración Perpetua. Al abandonar aquella casa, llevó en sus brazos, sin querer entregarlo a ningún mozo, el baulito, cuya llave tenía siempre consigo. Aquel baulito traía inquieta a Cosette
por el olor embalsamado que despedía. El baulito no se separó nunca de él, siempre le tenía en su cuarto. Era lo primero y alguna vez lo único que trasladaba en sus mudanzas. Cosette se reía y llamaba al baulito el inseparable, diciendo: me da celos. Juan Valjean no salió al aire libre sin experimentar una profunda ansiedad. Descubrió la casa de la calle Plumet y se quedó con ella. Además, estaba en posesión del nombre de Último Fauchelevent. Al mismo tiempo alquiló otras 2 casas en París, con objeto de atraer la atención menos que viviendo siempre en el mismo barrio, de poder ausentarse a la menor inquietud que sintiese, y de no encontrarse desprevenido como la noche en que se escapó tan milagrosamente de Javert. Estas otras 2 casas eran 2 edificios feos y de pobre aspecto, en 2 barrios muy separados uno de otro, uno en la calle del Oeste y otro en la del Hombre Armado. Iba de cuando en cuando, ya a la calle del Hombre Armado, ya a la del Oeste, a pasar un mes o 6 semanas con Cosette sin llevar a la tía Santos. Le servían los porteros y pasaba por un rentista de las cercanías que tenía un apeadero en la ciudad. Aquella gran virtud tenía 3 casas en París para huir de la policía. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro 3 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Juan Valjean, Guardia Nacional. Por lo demás, y hablando en rigor, vivía en la calle Plumet, donde había arreglado su existencia del modo siguiente. Cosette, con la criada, ocupaba el pabellón. Tenía la alcoba principal con los entrepaños pintados, el gabinete de las molduras doradas, el salón del presidente adornado de tapicería y de grandes sillones, y el jardín. Juan Valjean había mandado poner en el cuarto de Cosette una cama, con pabellón de damasco antiguo de 3 colores, y una hermosa alfombra de Persia, antigua también, comprada en la calle de Filly-Saint-Paul, en casa de la tía Gaucher, y para evitar la severidad de estas magníficas antigüedades, había combinado con esta prendería todos los muebles graciosos y elegantes de las jóvenes: el tocador, la biblioteca, los libros dorados, la papelera, el costurero incrustado de nácar, el neceser sobredorado y la palangana de porcelana del Japón. Grandes cortinones de damasco de fondo rojo de 3 colores, semejantes a los de la cama, colgaban ante las ventanas del primer piso. En el bajo había colgaduras de tapicería. Todo el invierno la casita de Cosette estaba caldeada de arriba abajo. Juan Valjean habitaba la especie de portería que había en el fondo del patio, con un colchón en una cama de tijera, una mesa de madera blanca, 2 sillas de paja, un jarro de loza, algunos libros en una tabla y su querida valija en un rincón. Allí nunca había lumbre. Comía con Cosette y tenía un pan de centeno para él en la mesa. El día que entró la tía Santos, le dijo: la señorita es el ama en casa. ¿Y vos, señor? Había replicado la tía Santos, estupefacta. Yo soy mucho más que el amo, soy su padre. Cosette en el convento había aprendido la ciencia doméstica y arreglaba los gastos, que eran muy modestos. Todos los días Juan Valjean llevaba a Cosette a pasear del brazo. La llevaba al Luxemburgo, a la Alameda más solitaria, y los domingos a misa, siempre a Santiago de Haut-Pas, porque estaba muy lejos. Como aquel era un barrio muy pobre, daba muchas limosnas, y los desgraciados le rodeaban en la iglesia, lo que le había valido el título que Thénardier le había dado: al señor bienhechor de la iglesia de Santiago de Haut-Pas. Llevaba a Cosette a visitar a los pobres y a los enfermos. En la casa de la calle Plumet no entraba ningún extraño. La tía Santos llevaba las provisiones, y Juan Valjean iba por sí mismo a buscar el agua a una fuente cercana del boulevard. Guardaban la leña y el vino en un espacio medio subterráneo, tapizado de conchas, que estaba cerca de la puerta de la calle de Babilonia,
y que había servido en otro tiempo de gruta al señor presidente, porque en tiempo de las locuras y de las casitas no había amor sin gruta. En la puerta excusada de la calle de Babilonia había una de esas cajas o buzones que sirven para recoger cartas y periódicos, pero como los 3 habitantes del pabellón de la calle Plumet no recibían ni periódicos ni cartas, utilizaban esta caja, guardadora en otro tiempo de amorcillos y confidente de un golilla petimetre, para las cédulas del cobrador de contribuciones y las papeletas de guardia, porque el señor Fauchelevent, rentista, era guardia nacional. No había podido escaparse de las apretadas mallas del censo de 1831. El empadronamiento municipal había llegado en aquella época hasta el convento del pequeño Picpus, especie de nube impenetrable y santa, de donde Juan Valjean había salido venerable a los ojos del alcalde de barrio y por consiguiente digno de hacer guardias. Juan Valjean se ponía el uniforme y entraba de guardia 3 o 4 veces al año, y lo hacía con gusto, porque el uniforme era para él un correcto disfraz que le mezclaba con todo el mundo, dejándole solitario. Juan Valjean acababa de cumplir 60 años, edad de la exención legal, pero no aparentaba más de 50, y por otra parte no tenía deseo alguno de librarse de su sargento mayor y de burlarse del conde de Lobau. No tenía estado civil, ocultaba su nombre, ocultaba su edad, ocultaba su identidad, lo ocultaba todo, y como hemos dicho, era un guardia nacional de buena voluntad. Toda su ambición era asemejarse a cualquiera que pagase contribución. El ideal de este hombre era, en lo interior, ser ángel, y en lo exterior, contribuyente. Hagamos notar aquí una cosa. Cuando salía con Cosette, se vestía como hemos dicho, y parecía un militar retirado. Cuando salía solo, que era comúnmente por la noche, iba siempre vestido de una blusa y de un pantalón de obrero, y una gorra que le ocultaba el rostro. ¿Era esto precaución o humildad? Ambas cosas a la vez. Cosette estaba acostumbrada ya al aspecto enigmático de su destino, y apenas notaba las rarezas de su padre. En cuanto a la tía Santos, veneraba a Juan Valjean y hallaba bueno todo lo que hacía. Un día el carnicero, que había visto a Juan Valjean, le dijo: «Es buena pieza», y ella respondió: «Es un santo». Ni Juan Valjean, ni Cosette, ni la tía Santos entraban o salían más que por la puerta de la calle de Babilonia, de modo que, a no verlos por la verja del jardín, era difícil adivinar que vivían en la calle Plumet. Esta verja estaba siempre cerrada, y Juan Valjean había dejado inculto el jardín para que no llamase la atención, pero en esto se engañaba. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro 3 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. Folies ac frondibus. Aquel jardín, abandonado completamente hacía más de medio siglo, había llegado a ser extraordinario y hermoso. Los transeúntes se paraban a contemplarle hace 40 años, sin sospechar los secretos que ocultaban sus verdes y frescas espesuras. Más de un hombre meditabundo ha tratado varias veces de penetrar indiscretamente con los ojos y con el pensamiento al través de los hierros de aquella antigua verja en forma de cadena, torcida, movediza, sostenida por 2 pilares verdosos y enmohecidos, y coronada caprichosamente por un frontón de indescifrables arabescos. Había en un rincón un banco de piedra y 1 o 2 estatuas cubiertas de moho. Algunos encañados, deshechos por el tiempo, se pudrían arrimados a las paredes. No había ni calles ni césped, solo abundaba la grama. Puede decirse que había desaparecido la jardinería y la había reemplazado la naturaleza. Abundaba la mala hierba, admirable fortuna de un pobre rincón de tierra. Los alelíes crecían libre y espléndidamente, y nada contrariaba el esfuerzo sagrado de las cosas hacia la vida. Nada impedía su venerable desarrollo.
Los árboles se habían inclinado hasta las zarzas, y las zarzas habían subido hasta los árboles. La planta había trepado, la rama se había encorvado. Lo que se arrastra por el suelo buscaba lo que se extiende en el aire. Lo que flota en el viento se había inclinado hacia lo que vive entre el musgo, troncos y ramas, hojas y fibras, tallos y zarzas, sarmientos y espinas se habían mezclado, atravesado, enlazado, confundido. La vegetación, en un estrecho y profundo abrazo, había celebrado y realizado a la vista del Creador satisfecho, y en aquel espacio de 300 pies cuadrados, el santo misterio de su fraternidad, símbolo de la fraternidad humana. Aquello no era ya un jardín, era una maleza colosal, es decir, una cosa impenetrable como un bosque, poblada como una ciudad, temblorosa como un nido, sombría como una catedral, olorosa como un ramillete, solitaria como una tumba y viva como la multitud. En la primavera, aquel enorme matorral, libre dentro de sus 4 tapias y de la verja, entraba, como todo, en el sordo trabajo de la germinación universal. Temblaba al salir el sol, casi como un ser animado que aspira los efluvios del amor cósmico y que siente la savia de abril subir y bullir en sus venas, y sacudiendo al viento su prodigiosa y verde cabellera, sembraba en la tierra húmeda, en las rotas estatuas, en la desvencijada escalinata del pabellón y hasta en el empedrado de la calle desierta, las flores en estrellas, el rocío en perlas, la fecundidad, la belleza, la vida, la alegría, los perfumes. A mediodía, 1000 blancas mariposas se refugiaban allí, y era un espectáculo sublime ver revolotear en copos y a la sombra aquella nieve viva del estío. Allí, en las placenteras tinieblas del verdor, una multitud de voces inocentes hablaban dulcemente al alma, y lo que dejaba de decir el gorjeo de los pájaros lo completaba el zumbido de los insectos. Por la noche, un vapor de meditación se desprendía del jardín y le rodeaba. Un manto de bruma, una tristeza celestial y tranquila le cubrían. El perfume embriagador de las madreselvas y corregüelas salía de todas partes como un veneno exquisito y sutil. Oíanse los últimos cantos de los petirrojos y de las nevatillas durmiéndose bajo las ramas. Descubríase la intimidad sagrada del pájaro y el árbol. Por el día, las alas daban alegría a las hojas, y de noche las hojas daban protección a las alas. En el invierno la maleza estaba negra, mojada, erizada, temblorosa, y permitía ver un poco la casa al través de su seco ramaje. En vez de flores en las ramas y en lugar de rocío en las flores, veíanse largos hilos de plata de los caracoles sobre el frío y espeso tapiz de las amarillentas hojas. Pero siempre, bajo cualquier aspecto, en cualquier estación, en primavera, en invierno, en verano y en otoño, aquel pequeño cercado respiraba melancolía, contemplación, soledad, libertad, ausencia del hombre, presencia de Dios, y la antigua verja cerrada parecía decir: este jardín es mío. En vano el empedrado de París se extendía por todo el derredor. En vano se veían a 2 pasos los palacios clásicos y espléndidos de la calle de Varennes, y muy cerca la iglesia de los Inválidos, y no lejos de allí la Cámara de los Diputados. En vano las carrozas de la calle de Borgoña y de la calle de Santo Domingo rodaban fastuosamente por las cercanías. En vano los ómnibus amarillos, oscuros, blancos y rojos se cruzaban en la encrucijada próxima. Todo esto no impedía que en la calle Plumet estuviera el desierto, y la muerte de los primeros propietarios, el transcurso de una revolución, el derrumbamiento de las antiguas fortunas, la ausencia, el olvido, 40 años de abandono y de vacío alrededor habían bastado para reproducir en aquel lugar privilegiado los helechos, los gordolobos, la cicuta, las hierbas altas, las grandes plantas rastreras de anchas hojas y de un color verde pálido, los lagartos, los escarabajos, los insectos bulliciosos y rápidos,
para hacer salir de las profundidades de la tierra y reaparecer entre aquellas 4 paredes cierta grandeza salvaje y feroz, y para que la naturaleza, que desconcierta los mezquinos arreglos del hombre y que de donde puede extenderse se extiende toda entera, lo mismo en la hormiga que en el águila, se desarrollase en un pequeño y feo jardin parisiense con tanta rudeza y majestad como en un bosque virgen del Nuevo Mundo. En efecto, nada hay pequeño, como lo saben todos aquellos en quienes la naturaleza penetra profundamente. Aunque la filosofía no puede de un modo absoluto ni circunscribir la causa ni limitar el efecto, el pensador cae en un éxtasis sin fondo cuando contempla esos varios modos de descomposición de las fuerzas que convergen todas hacia la unidad. Todo trabaja para todo. El álgebra se aplica a las nubes, la irradiación del astro es conveniente a la rosa, y ningún pensador se atreverá a decir que el perfume del espino es inútil a las constelaciones. ¿Quién puede calcular el camino de una molécula? ¿Sabemos acaso si no se crean nuevos mundos por medio de la caída de granos de arena? ¿Quién conoce el movimiento de flujo y reflujo recíproco de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño, el eco sonoro de las causas en los precipicios del ser y las avalanchas de la creación? Un arador es un ser importante, lo pequeño es grande, lo grande es pequeño. Todo está en equilibrio en la necesidad. Terrible visión para el espíritu. Hay entre los seres y las cosas relaciones de prodigio. En este inagotable conjunto, desde el sol hasta el pulgón, ninguna cosa desprecia a la otra. Cada una de ellas tiene necesidad de las demás. La luz no lleva a la región azul los perfumes terrestres sin saber lo que hace. La noche reparte convenientemente la esencia estelar a las flores dormidas. Todas las aves que vuelan tienen en la pata el hilo de lo infinito. La germinación se vale lo mismo del estallido de un meteoro que del picotazo de la golondrina para romper el huevo, y dirige a un tiempo el nacimiento de una lombriz y el advenimiento de Sócrates. Donde concluye el telescopio, empieza el microscopio. ¿Cuál tiene mayor vista? Escoged. Un poco de moho es una pléyada de flores, una nebulosa es un hormiguero de estrellas. Igual es, y más inaudita todavía, la promiscuidad de las cosas de la inteligencia con los hechos de la sustancia. Los elementos y los principios se mezclan, se combinan, se unen, se multiplican unos por otros, hasta el punto de hacer terminar el mundo material y el mundo moral en la misma luz. El fenómeno está perpetuamente replegado en sí mismo. En las grandes transformaciones cósmicas, la vida universal va y viene en cantidades desconocidas, arrastrándolo todo en el visible misterio de los efluvios, empleándolo todo, no perdiendo ni el delirio de un sueño, sembrando un germen animal aquí, desmenuzando un astro allá, oscilando y serpenteando, haciendo de la luz una fuerza y del pensamiento un elemento, diseminada e indivisible, disolviéndolo todo, excepto ese punto geométrico que se llama el yo, refiriéndolo todo al átomo alma, desarrollándolo todo en Dios, combinando y enlazando desde la más alta hasta la más inferior todas las actividades en la oscuridad de un mecanismo vertiginoso, relacionando el vuelo de un insecto con el movimiento de la tierra, subordinando, quién sabe, aunque no sea más que por la identidad de la ley, la evolución del cometa en el firmamento a las vueltas del infusorio en la gota de agua. Máquina hecha de espíritu, engranamiento enorme, cuyo primer motor es el mosquito y cuya última rueda es el zodíaco. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro 3 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4. Cambio de reja. Parecía que este jardín, creado en otro tiempo para ocultar los misterios del libertinaje, se había transformado, haciéndose propio para proteger los misterios de la castidad. Ya no había ni cunas, ni cenadores cubiertos,
ni grutas. Había una magnífica sombra que caía como un velo por todas partes. Pafos se había convertido en Edén. Cierto remordimiento había purificado aquel retiro. Aquel ramillete ofrecía sus flores al alma. Aquel jardín lleno de coquetería, tan comprometido en otro tiempo, había entrado en la virginidad y en el pudor. Un juez, ayudado por un jardinero, un buen hombre que creía ser la continuación de Lamoignon, y otro buen hombre que creía ser la continuación de Lenôtre, le habían cercado, cortado, igualado, compuesto y arreglado para la galantería. La naturaleza le había hecho suyo después, le había llenado de sombra y le había arreglado para el amor. Había también en aquella soledad un corazón que estaba preparado. El amor no tenía que hacer más que manifestarse. Tenía allí un templo compuesto de verdor, de hierba, de musgo, de suspiros de avecillas, de suaves tinieblas, de ramas agitadas y de un alma de dulzura, de fe, de candor, de esperanza, de aspiración y de ilusión. Cosette había salido del convento aún casi niña. Tenía poco más de 14 años y estaba en la edad ingrata. Ya hemos dicho que, fuera de los ojos, parecía más bien fea que bonita. No tenía, sin embargo, ninguna facción desgraciada, pero era delgada, sosa, tímida y atrevida a la vez, una niña grande, en fin. Su educación estaba terminada, es decir, la habían enseñado religión y sobre todo devoción. La historia, es decir, lo que se llama así en el convento, la geografía, la gramática, los participios, los reyes de Francia, un poco de música, dibujar una nariz, etc. Pero por lo demás ignoraba todo, lo cual es un nuevo atractivo, mas también un peligro. No debe dejarse el alma de una joven tan completamente en la oscuridad, porque más adelante penetran en ella resplandores demasiado repentinos y demasiado vivos, como en una cámara oscura. Debe iluminársela suave y discretamente, más bien con el reflejo de la realidad que con su luz directa y viva, con una especie de sencillez útil y graciosamente austera, que disipe los temores pueriles e impida las caídas. Solo el instinto materno, intuición admirable en que entran los recuerdos de la Virgen y la experiencia de la mujer, sabe cómo y de qué modo debe ser esta semiluz. Nada puede reemplazar a este instinto. Para educar el alma de una joven, todas las monjas del mundo no valen lo que una madre. Cosette no había tenido madre, había tenido muchas madres, en plural. En cuanto a Juan Valjean, poseía toda la ternura, todos los cuidados posibles, pero no era más que un viejo que nada sabía. Ahora bien, en esta obra de la educación, en este grave asunto de la preparación de una niña para la vida, cuánto saber se necesita para luchar contra esa gran ignorancia que se llama inocencia. Nada prepara a una joven para las pasiones como el convento. El convento dirige el pensamiento hacia lo desconocido. El corazón replegado sobre sí mismo se socava, no pudiendo dilatarse, y se profundiza, no hallando expansión. De aquí provienen las visiones, las suposiciones, las conjeturas, los bosquejos novelescos, el deseo de aventuras, los castillos en el aire, los edificios enteros creados en la oscuridad interior del espíritu, sombrías y secretas moradas, en que las pasiones encuentran pronto donde alojarse, luego que les permite entrar la puerta abierta. El convento es una compresión que para triunfar del corazón humano necesita durar toda la vida. Cosette, al salir del convento, no podía encontrar nada más grato ni más peligroso que la casa de la calle Plumet, que era la continuación de la soledad con el principio de la libertad. Un jardín cerrado, pero una naturaleza vigorosa, rica, voluptuosa y aromática. Los mismos sueños que en el convento, pero viento a los jóvenes. Una reja, pero reja que daba a la calle. Sin embargo, cuando entró en esta casa era aún, como hemos dicho, una niña. Juan Valjean la entregó a aquel jardín inculto.
Haz de él lo que quieras, le dijo. Esto entretenía a Cosette, que ponía en movimiento todas las flores y todas las piedras, buscando gusarapos. Jugaba mientras llegaba el tiempo de meditar. Amaba aquel jardín por los insectos que encontraba bajo sus pies entre la hierba, mientras llegaba el tiempo de amarle por las estrellas que pudiera ver por entre las ramas sobre su cabeza. Además, amaba a su padre, es decir, a Juan Valjean, con toda su alma, con una sencilla pasión filial, que hacía del buen viejo un compañero deseado y querido. El lector recordará que el señor Magdalena leía mucho. Juan Valjean continuaba haciendo lo mismo. Había llegado a hablar bien, tenía la secreta riqueza y la elocuencia de una inteligencia humilde y verdadera que se ha cultivado espontáneamente. No le había quedado más aspereza que la justamente precisa para sazonar su bondad. Era un genio rudo y un corazón amable. En el Luxemburgo, en sus conversaciones con Cosette, hacía largas explicaciones de todo, tomadas ya de lo que había leído, ya de lo que había padecido. Cuando Cosette le escuchaba, sus miradas erraban vagamente. Este hombre sencillo llenaba el pensamiento todo entero de Cosette, del mismo modo que aquel jardín inculto bastaba a su vista. Cuando había perseguido a las mariposas, se acercaba a él sofocada y le decía: «¡Ah, cuánto he corrido!» Y él la besaba en la frente. Cosette adoraba al buen hombre y siempre iba detrás de él. Donde estaba Juan Valjean, allí estaba su felicidad. Como Juan Valjean no vivía ni en el pabellón ni en el jardín, Cosette se encontraba más a gusto en el patio empedrado que en el recinto lleno de flores, y en el cuartito amueblado con sillas de paja, mejor que en el gran salón cubierto de alfombras y de sillones de gran respaldo. Juan Valjean le decía algunas veces sonriendo ante la dicha de verse importunado: «Pero vete a tu cuarto, déjame solo un rato». Cosette entonces le reñía, dirigiéndole una de esas reprensiones tan tiernas y tan llenas de gracia cuando las dirige una hija a su padre. «Padre, tengo mucho frío en vuestra habitación. ¿Por qué no ponéis aquí una alfombra y una estufa?» «Hija mía, hay tantos que valen más que yo y que no tienen ni aun techo para abrigarse». «Entonces, ¿por qué tengo yo lumbre en mi cuarto y todo lo que me hace falta?» «Porque tú eres mujer y niña». «Bah, pues qué, ¿los hombres deben sufrir el frío y pasarlo mal?» «Algunos hombres». «Pues bueno, vendré aquí con tanta frecuencia que os veréis obligado a encender la lumbre». También solía decirle: «Padre, ¿por qué coméis pan tan malo como ese?» «Porque sí, hija mía». «Pues bien, si coméis de él, yo también comeré». Y entonces, para que Cosette no comiese pan negro, Juan Valjean comía pan blanco. Cosette solo recordaba confusamente su infancia. Rezaba por mañana y noche por su madre, a quien no había conocido. Los Thénardier habían quedado en su memoria como dos figuras repugnantes que se la hubiesen aparecido en sueños. Recordaba que había ido, un día por la noche, a buscar agua a un bosque. Creía que muy lejos de París. Le parecía que había empezado a vivir en un abismo y que Juan Valjean la había sacado de él. Cuando pensaba en su infancia, sentía lo mismo que si recordase un tiempo en que no hubiera habido en su derredor más que 100 pies, arañas y serpientes. Y cuando meditaba sobre todas estas cosas por la noche, antes de dormirse, como no tenía seguridad de ser hija de Juan Valjean, pensaba que el alma de su madre se había trasladado al cuerpo de aquel hombre y había venido a morar a su lado. Cuando él se sentaba, ella apoyaba la cabeza en sus blancos cabellos y dejaba caer silenciosamente una lágrima diciéndose: «Tal vez este hombre es mi madre». Cosette, por más que esto parezca extraño, en su profunda ignorancia de niña educada en un convento, y siendo, por otra parte, la maternidad una cosa completamente ininteligible para la virginidad, había concluido por figurarse que había tenido tan poca madre como fuera posible tener. No sabía ni aun el nombre de esta madre,
Siempre que preguntaba sobre el particular, Juan Valjean guardaba silencio, y si repetía la pregunta, respondía con una sonrisa. Una vez insistió, y la sonrisa concluyó por una lágrima. Este silencio de Juan Valjean cubría con un espeso velo a Fantina. ¿Era esto prudencia? ¿Era respeto? ¿Era temor de entregar este nombre a otra memoria que no fuese la suya? Mientras Cosette había sido niña, Juan Valjean le había hablado con gusto de su madre. Cuando llegó a ser joven, le fue imposible hablarla de ella. Creyó que no debía atreverse a tanto. ¿Hacía esto por Cosette o lo hacía por Fantina? Experimentaba una especie de horror religioso ante la idea de hacer penetrar aquella sombra en el pensamiento de Cosette y de introducir entre los dos la tercera persona de la difunta madre. Cuanto más sagrada era para él esta sombra, más temible le parecía. Pensaba en Fantina y se sentía dominado por el silencio. Veía vagamente en las tinieblas una cosa que se parecía a un dedo sobre una boca. Todo el pudor que había tenido Fantina y que durante su vida había salido de ella violentamente, había vuelto después de su muerte a posarse sobre ella, a velar indignado por la paz de aquel cadáver y a guardar fieramente su tumba. Juan Valjean experimentaba la presión de este pudor sin saberlo. Nosotros, que creemos en la muerte, no rechazaríamos esta explicación misteriosa. De aquí la imposibilidad de pronunciar aún para Cosette este nombre, Fantina. Un día le dijo Cosette: Padre, esta noche he visto a mi madre en sueños. Tenía 2 grandes alas. Mi madre debe de haber sido en vida casi una santa. Por el martirio, respondió Juan Valjean. Por lo demás, Juan Valjean era feliz. Cuando Cosette salía con él, se apoyaba en su brazo, orgullosa, feliz en la plenitud del corazón. Juan Valjean, en todas estas muestras de una ternura tan exclusiva y tan satisfecha, sentía un placer delicioso. El pobre hombre temblaba inundado de una alegría angelical. Creía que aquello duraría toda la vida. Se decía que verdaderamente no había padecido bastante para merecer tan brillante porvenir, y daba gracias a Dios en las profundidades de su alma por haber permitido que fuese amado de este modo un miserable por aquel ser inocente. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro 3 del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. La rosa descubre que es una máquina de guerra. Un día Cosette se miró por casualidad al espejo y se dijo: «Calla», pareciéndole que era bonita, lo cual la turbó singularmente. Hasta este momento no había pensado en su figura. Se veía en el espejo, pero no se miraba. Y además había oído decir muchas veces que era fea. Solo Juan Valjean decía con amabilidad: «No, no». Sea como fuese, lo cierto es que Cosette se había creído siempre fea y había crecido en esta creencia con la fácil resignación de la infancia. Pero ahora de un golpe su espejo le decía como Juan Valjean: «No». En toda la noche pudo dormir. «Si yo fuese bonita», pensaba, «qué bueno sería que fuese bonita». Y se acordaba de aquellas de sus compañeras cuya belleza causaba efecto en el convento y se decía: «¿Cómo? ¿Seré yo como fulanita?». Al día siguiente se miró también al espejo, pero no por casualidad, y dudó. «¿Dónde tenía yo la cabeza?», se dijo. «No, soy fea». Había dormido mal, tenía los ojos encendidos y estaba pálida. El día anterior no había recibido grande alegría al creer en su belleza, pero entonces sintió gran tristeza al no creer en ella. No se miró más y por espacio de más de 15 días trató de peinarse y vestirse volviendo la espalda al espejo. Por la noche, después de comer, solía bordar en el salón o hacer algún trabajillo de convento, y Juan Valjean leía a su lado.
Una vez levantó los ojos de su trabajo y quedó sorprendida al observar la manera inquieta con que su padre la miraba. Otra vez, yendo por la calle, le pareció oír a uno, a quien no pudo ver, que decía detrás de ella: linda muchacha, pero mal vestida. Bah, pensó ella, no lo dicen por mí. Yo soy fea y voy bien vestida. Llevaba entonces su sombrero de felpilla y su vestido de merino. Un día, por fin, estaba en el jardín y oyó a la tía Santos que decía: señor, ¿no habéis observado qué guapa se va poniendo la señorita? Cosette no oyó la respuesta de su padre, y las palabras de la tía Santos le produjeron una conmocion. Dejó el jardín, subió a su cuarto, corrió al espejo, al cual hacía 3 meses que no se miraba, y arrojó un grito. Se había deslumbrado. Era linda y graciosa, no podía menos de ser del parecer de la tía Santos y del espejo. Su talle se había formado, su cutis se había blanqueado, y sus cabellos se habían hecho lustrosos. Un esplendor desconocido se había encendido en sus ojos azules. Adquirió completamente la conciencia de su belleza en un minuto, como cuando se enciende una gran luz. Los demás lo notaban, la tía Santos lo decía. A ella se había referido sin duda el transeúnte, ya no podía dudar. Bajó al jardín, creyéndose reina, oyó cantar a los pájaros. Era invierno, miró al cielo dorado, al sol en los árboles, a las flores en las matas, conmovida, loca, en una embriaguez inefable. Juan Valjean, por su parte, experimentaba una profunda e indefinible opresión de corazón. Era que, en efecto, desde hacía algún tiempo, contemplaba con terror aquella belleza que se presentaba cada día más brillante en la simpática fisonomía de Cosette, aurora de alegría para todos y lúgubre para él. Cosette había sido bella mucho antes de notarlo, pero desde el primer día aquella luz inesperada que se elevaba lentamente y envolvía por grados toda la persona de la joven hirió la sombría pupila de Juan Valjean. Conoció que aquello era un cambio en una vida feliz, tan feliz que no se atrevía a alterarla en nada por temor de perder algo en ella. Aquel hombre que había pasado por todas las miserias, que aún estaba sangrando por las heridas que le había hecho el destino, que había sido casi malvado y que había llegado a ser casi santo, que después de haber arrastrado la cadena de presidiario, arrastraba ahora la cadena invisible, pero pesada, de la infamia indefinida. Aquel hombre a quien la ley no había perdonado aún, y que podía ser preso a cada instante y sacado de la oscuridad de su virtud a la luz del oprobio público. Aquel hombre lo aceptaba todo, lo disculpaba todo, lo perdonaba todo, lo bendecía todo, tenía benevolencia para todo, y no pedía a la providencia, a los hombres, a las leyes, a la sociedad, a la naturaleza, al mundo, más que una cosa: que Cosette le amase, que Cosette siguiese amándole, que Dios no impidiese que llegase a él y permaneciese en él el corazón de aquella niña. Si Cosette le amaba, se creía curado, tranquilo, pacífico, recompensado, coronado. Si Cosette le amaba, era feliz, ya no deseaba más. Si le hubieran preguntado: ¿quieres estar mejor?, habría respondido: no. Si Dios le hubiera dicho: ¿quieres el cielo?, habría respondido: perdería en el cambio. Todo lo que podía modificar aquella situación, aunque no fuese más que la superficie, le hacía temblar como el principio de otra cosa desconocida. Nunca había sabido lo que era la belleza de una mujer, pero por instinto comprendía que era una cosa terrible. Juan Valjean, desde el fondo de su fealdad, de su vejez, de su miseria, de su opresión, miraba asustado aquella belleza que se presentaba cada día más triunfante y soberbia a su lado, a su vista, sobre la frente pura y temible de la joven. Y se decía: qué hermosa es, ¿qué va a ser de mí? En esto estaba la diferencia entre su ternura y la ternura de una madre.
lo que él veía con angustia lo habría visto una madre con placer. No tardaron mucho en manifestarse los primeros síntomas. Desde el día siguiente a aquel en que Cosette se había dicho decididamente soy guapa, puso cuidado en su tocador. Recordó lo que había dicho el transeúnte. Bonita, pero mal vestida. Soplo de oráculo que había pasado a su lado y se había desvanecido después de haber dejado en su corazón uno de los dos gérmenes que llenan siempre toda la vida de la mujer, la coquetería. El otro germen es el amor. Con la fe en su hermosura, se desarrolló en ella el alma de la mujer. Odió el merino y se avergonzó de la felpilla. Su padre no la había negado nunca nada. Enseguida aprendió la ciencia del sombrero, del vestido, de la manteleta, de la bota, de los manguitos, de la tela de moda, del color que mejor sienta. Esa ciencia que hace de la mujer parisiense una cosa tan seductora, tan profunda y tan peligrosa. La frase mujer espirituosa ha sido inventada para designar la mujer parisiense. En menos de un mes, la niña Cosette, en aquella tebaida de la calle de Babilonia, fue una mujer, no solo de las más bonitas, lo que es algo, sino de las más elegantes de París, lo que es mucho más. Hubiera querido encontrar a su transeúnte para ver lo que diría y para darle una lección. El hecho es que estaba verdaderamente encantadora y que distinguía de una mirada un sombrero de Gerard de un sombrero de Herbaut. Juan Valjean contemplaba estos estragos con ansiedad. Él, que comprendía que nunca podría sino arrastrarse, andar por la tierra todo lo más, veía que Cosette iba adquiriendo alas. Por otra parte, al ver el traje de Cosette, una mujer hubiera conocido enseguida que no tenía madre. Hay ciertas sutilezas del decoro, ciertas convenciones especiales que Cosette no observaba. Una madre, por ejemplo, le habría dicho que una joven soltera no se viste de damasco. El primer día que Cosette salió con su vestido y su manteleta de damasco negro y su sombrero de crespón blanco, se cogió del brazo de Juan Valjean, alegre, radiante, sonrosada, orgullosa, esplendente. Padre, dijo, ¿qué os parezco así? Juan Valjean respondió con una voz semejante a la de un envidioso. Encantadora. Fueron a paseo como siempre, y al volver preguntó a Cosette: ¿No te pondrás ya tu vestido y tu sombrero? Esto pasaba en el cuarto de Cosette. La joven se volvió hacia la percha del guardarropa donde estaba colgado su hábito de colegiala, y dijo: ¿Ese disfraz, padre? ¿Qué queréis que haga de él? No me pondré más esos trapos horribles. Con ese casquete en la cabeza parezco una tarasca. Juan Valjean suspiró profundamente. Desde aquel momento observó que Cosette, que antes quería siempre quedarse diciendo: Padre, me divierto más aquí con vos, quería a la sazón salir siempre. Y en efecto, ¿de qué sirve tener buena cara y un delicioso traje si no se han de enseñar? Observó también que Cosette no tenía ya tanta afición al patio interior. Ya le gustaba más estar en el jardín y pasearse por delante de la verja. Juan Valjean, disgustado, no ponía los pies en el jardín, permanecía en su patio como un perro. Cosette, al saber que era hermosa, perdió la gracia de ignorarlo. Gracia exquisita, porque la belleza realzada por la sencillez es inefable, y no hay nada más digno de adoración que una inocencia deslumbradora que lleva en la mano, sin saberlo, la llave de un paraíso. Pero lo que perdió en gracia inocente, lo ganó en encanto pensativo y serio. Toda su persona, penetrada por las alegrías de la juventud, de la inocencia y de la belleza, respiraba una espléndida melancolía. En esta época fue cuando Mario, después de pasados 6 meses, la volvió a ver en el Luxemburgo. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro tercero del tomo 4
de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 6. Empieza la batalla. Cosette estaba en su sombra, lo mismo que Mario en la suya, materiales dispuestos para el incendio. El destino, con su paciencia misteriosa y fatal, aproximaba lentamente uno a otro estos dos seres, ambos desfallecidos y cargados de la tempestuosa electricidad de la pasión. Estas dos almas llevaban el amor como dos nubes llevan el rayo, y debían encontrarse y mezclarse en una mirada como las nubes en un relámpago. Se ha abusado tanto de las miradas en las novelas amorosas que se ha concluido por darles poca importancia. Apenas se atreve hoy un novelista a decir que dos seres se han amado porque se han mirado, y sin embargo, así es como se ama, y como únicamente se ama. Lo demás no es sino lo demás, y viene después. Nada es más real que estas grandes sacudidas, que dos almas se impresionen mutuamente al cambiar esta chispa. A cierta hora en que Cosette dirigió, sin saberlo, aquella mirada que turbó a Mario, éste no sospechó que dirigió otra mirada que turbó también a Cosette, haciéndole el mismo mal y el mismo bien. Hacía ya algún tiempo que le veía y le examinaba, como las jóvenes ven y examinan mirando a otra parte. Mario encontraba aún fea a Cosette, cuando Cosette encontraba ya hermoso Mario, pero como él no hacía caso de ella, este joven le era muy indiferente, y sin embargo no podía menos de decirse que tenía hermosos cabellos, hermosos ojos, hermosos dientes, un seductor timbre de voz cuando le oía hablar con sus compañeros, que andaba mal si se quiere, pero con una gracia especial, que no le parecía tonto del todo, que toda su persona era noble, afable, sencilla, altiva, y que por fin tenía pobre aspecto, pero buen aspecto. El día en que sus ojos se encontraron y se dijeron por fin bruscamente esas primeras cosas oscuras e inefables que balbucea una mirada, Cosette no las comprendió al pronto. Entró pensativa en la casa de la calle del oeste, en que Juan Valjean, según su costumbre, había ido a pasar 6 semanas. Al día siguiente, al despertar, pensó en aquel joven desconocido, por tanto tiempo indiferente y helado, que parecía ahora poner su atención en ella, y no creyó ni remotamente que esta atención le fuese agradable. Tenía más bien algo de cólera contra aquel hermoso joven desdeñoso. Movióse en su interior un principio de guerra. Creyó que iba, en fin, a vengarse, y experimentó por esto una alegría enteramente infantil. Creyéndose bella, conocía muy bien, aunque de un modo vago, que tenía un arma. Las mujeres juegan con su belleza como los niños con un cuchillo y se hieren. Recuérdense las vacilaciones de Mario, sus palpitaciones, sus temores. Se quedaba en su banco y no se aproximaba, lo que enojaba a Cosette. Un día dijo ésta a Juan Valjean: «Padre, paseemos un poco por este lado». Viendo que Mario no iba hacia ella, fue ella hacia él. En semejante caso, toda mujer se parece a Mahoma, y además, cosa extraña, el primer síntoma del verdadero amor en un joven es la timidez, y en una joven es el atrevimiento. Esto es asombroso, y sin embargo, nada más sencillo. Son los dos sexos que tratan de aproximarse, y toman cada uno las cualidades del otro. Aquel día, la mirada de Cosette volvió loco a Mario, y la mirada de Mario puso temblorosa a Cosette. Mario se fue contento, Cosette inquieta. Desde aquel día se adoraron. Lo primero que Cosette experimentó fue una tristeza confusa y profunda. Le parecía que desde aquel día al siguiente su alma se había vuelto negra. Ella misma no la conocía ya. La blancura del alma de las jóvenes, que se compone de frialdad y alegría, se parece a la nieve, se deshace al soplo del amor, que es su ideal. Cosette no sabía lo que era el amor, nunca había oído pronunciar esta palabra en el sentido terrestre. En los libros de música profana
que entraban en el convento se reemplazaba la palabra amor con tambor o asador, lo cual daba motivo a enigmas que ejercitaban la imaginación de las grandes, como ah, qué grato es el tambor, o bien la piedad no es más que un asador. Pero Cosette había salido muy joven para haber pensado mucho en el tambor. No sabía, pues, qué nombre dar a lo que sentía. ¿Se está menos enfermo por ignorar el nombre de la enfermedad? Amaba con tanta más pasión cuanto que amaba con ignorancia. No sabía si aquello era bueno o malo, útil o peligroso, necesario o accidental, eterno o pasajero, permitido o prohibido. Amaba. Se habría asombrado mucho si le hubieran dicho: ¿no dormís? Pues eso está prohibido. ¿No coméis? Pues eso es muy malo. ¿Tenéis opresión y latidos de corazón? Pues eso no se hace. ¿Os ruborizáis? ¿Os ponéis pálida cuando un ser vestido de negro aparece al extremo de cierta calle de árboles? Pues eso es abominable. De seguro no lo hubiese comprendido y habría respondido: ¿cómo he de tener culpa de una cosa en que no puedo nada y en que nada sé? Sucedió que la especie de amor que sentía era precisamente el que más convenía al estado de su alma. Era una especie de adoración a distancia, una contemplación muda, la deificación de un desconocido. Era la aparición de la adolescencia a la adolescencia, el sueño de las noches convertido en novela, permaneciendo aún sueño el fantasma deseado, realizado y hecho carne, pero sin nombre aún, sin culpa, sin mancha, ni exigencia, ni defecto. En una palabra, el amante lejano y envuelto en lo ideal, una quimera con forma. Otro cualquier encuentro más palpable, más próximo, hubiera asustado en aquella época a Cosette, aún medio sumergida en la bruma espesa del convento. Tenía todos los temores del niño, unidos a todos los miedos de las religiosas. El espíritu del convento, de que se había penetrado por espacio de 5 años, se evaporaba aún lentamente de toda su persona y hacía que todo temblase en derredor suyo. En esta situación, lo que necesitaba no era un amante, no era ni aun un ser enamorado, sino una visión. Principió a adorar a Mario como a una cosa bella, luminosa e imposible. Como la extrema sencillez se da la mano con la extrema coquetería, le dirigía sonrisas francamente. Todos los días esperaba con impaciencia la hora de paseo, encontraba a Mario, sentía una felicidad indecible y creía expresar sinceramente todo su pensamiento con decir a Juan Valjean: qué delicioso jardín es el Luxemburgo. Mario y Cosette estaban en la noche uno para otro. No se hablaban, no se saludaban, no se conocían, se veían, y como los astros en el cielo, que están separados por millones de leguas, vivían de mirarse. De este modo iba Cosette haciéndose mujer y desarrollándose bella y enamorada, con la conciencia de su hermosura y la ignorancia de su amor, coqueta sobre todo por inocencia. Fin del capítulo 6.